a que tenga la señalización aquí en la lab que ya estamos grabando. Bien, bueno, vamos a seguir trabajando con el siguiente bloque, que sería el Museo de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Como ustedes saben, está ubicado a un lado del Hotel Los Cocos. Sería prácticamente en la avenida de los Héroes y donde está actualmente la Comisión de Luz. Vamos a abrir la bandeja para ir pasando las imágenes que seleccionamos este día. De hecho, ya se los mandé en la plataforma Teams, en la parte de archivos. Estamos abriendo la pestaña Chrome. Y de aquí me voy a ir al Museo de la Ciudad, presentación 1. A ver, vamos a compartir la pantalla bien. La foto de la entrada principal. Y al entrar a este museo, la puerta está del lado izquierdo. Este museo, en un momento dado, fue el Centro Cultural de Bellas Artes. El edificio fue construido en 1939 y funcionó, como todos sabemos, como una escuela primaria y que es de gran trascendencia histórica, dado que sirvió como refugio para el ciclón Janet de 1955. El diseño de este edificio corresponde al arquitecto Óscar Carreño. Y para 1998, dentro del centenario de la fundación de Payo Obispo, actualmente Chetumal, fue abierto al público con recursos del gobierno estatal, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del programa de apoyo de la infraestructura de las culturas. Ofrece varias etapas históricas de la región, principalmente del sur de Quintana Roo. Entre ellas tenemos exposición fija y una parte dedicada a la civilización maya. Los objetos localizados al interior de este recinto cultural son originales, como vamos a ver a continuación. Tiene semblanzas, fichas técnicas sobre la colonia, obvio, la guerra de castas, y evidentemente trae una breve semblanza sobre el paso del huracán Janet, para seguir trabajando prácticamente una diversidad de colecciones de armas, monedas, vasijas, aparatos de música, utensilios de uso cotidiano de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, por lo cual es muy importante que ustedes tengan esta perspectiva del desarrollo de la tecnología al interior del propio Chetumal. Hay salas de exhibición en el cual hay 6 salas donde he mencionado cómo está estructurado a través de la diversidad de artefactos de la vida cotidiana. Voy a abrir aquí una página y mientras abro la página, les acabo de enviar hoy en la tarde un link de Obelisco. Ahí trae información de lo que hace un servidor en investigación al interior de las aulas universitarias y de lo que se hace con los estudiantes
no solamente de humanidades, sino con estudiantes de universidades nacionales, universidades de China, con alumnos, obvio, no solo de humanidades, sino también con estudiantes de antropología. Y en ella viene una cantidad de imágenes, aunque se nos perdieron varias por problemas de conexión del internet y por la pandemia, pero aún así se trabajó de manera fehaciente para recuperarla y que evidentemente en el momento en que un servidor esté en Chetumal vamos a trabajar para recuperar, si no se puede, los videos, rearmarlo con los nuevos videos que se tienen. Bien, en este proceso cultural es obvio que viene una comunicación sobre este desarrollo que hemos hecho y que evidentemente estamos encontrando aquí reseñas históricas, dado que podemos hacer la reflexión de lo que han aprendido con un servidor en la materia de teoría de la historia, con microhistoria o historia regional. De hecho, cuando vamos a este museo de manera explícita, es decir, presencial, es obvio que un servidor da la explicación y a partir de ahí visualizamos este de desarrollo histórico. Con respecto a la microhistoria, es importante hacer la reflexión de que el museo está dedicado principalmente a la ciudad de Chetumal y obvio a la fundación de Payo Obispo. En este sentido, estoy visualizando lo que quiero encontrar, que ya lo localicé, que hemos hecho varias reseñas sobre libros de literatura pensando en Chetumal, y ahorita localicé una reseña que hice en el 2017 de una obra de Elvira Aguilar, Cierro los ojos y te miro, con una con contextualización histórica. Elvira Aguilar es muy amiga del doctor Raúl Arístides y por muchos años fue la directora de difusión cultural de la propia Secretaría de Cultura, y que en el momento en que llega a la gobernatura el PAN, el partido del PAN, ella dejó esta área de difusión cultural. Le conozco dos novelas y en la cual Elvira Aguilar, para compenetrarnos con libros y tener un amplio conocimiento de lo que pretendemos dar en esta sesión hoy, es un libro que recomiendo. Y el otro libro de Raúl Arístides, que sería Nómadas del Sur, en el cual Raúl Arístides nos va haciendo la reflexión de Payo Obispo, de los orígenes de Payo Obispo, la reflexión de los orígenes de Salamanca de Bacalar de 1544. Y en la introducción Arístides menciona que utilizó periódicos para la construcción histórica, novelas históricas, algunos libros sobre historia,
para hacer la construcción. Evidentemente el otro libro es de Carmen Vallarta, Los Payovispenses, para tener ya una gama histórica sobre sobre la explicación del Museo de la Ciudad de Chetumal. Para las personas que les gusta filosofía, para trabajar ese museo desde un punto de vista filosófico, obvio es la filosofía de Augusto Comte, el positivismo. Para poder explicar las tres partes de la filosofía positivista de Comte, que se ve claramente en el desarrollo del museo, que la primera parte es la cuestión relacionada con la religión teológica, como lo plantea Comte para Europa. Para el caso de América, esa primera parte de la religión, en vez de meter teología cristiana, es meter la religión de los mayas. La segunda parte es la llegada de los conquistadores españoles y el choque cultural maya con los hispánicos. Y ya la tercera parte es el desarrollo industrial de la propia Chetumal. Claro que ahorita recuerdo también el libro de Primitivo Alcocer. He leído dos, uno sobre el ciclón Janet y el otro libro sobre la madera, por lo cual podemos hacer alusión a estas lecturas en el momento que estemos trabajando en cada sala. Pero muy importante que de manera presencial siempre cito al grupo de Historia del Arte los sábados, o como el caso del Museo de la Ciudad, que de repente hay sábados que no abren y hay que llegar inclusive en domingo, son disposiciones del propio Museo de la Ciudad, por lo cual antes de llevar un grupo, un servidor va personalmente y obvio con un oficio dirigido a la directora de cultura. Los estudiantes entran gratis, aunque sabemos que los domingos es gratis, pero muchas veces los domingos hay extranjeros. Es un museo muy pequeño, las salas son muy pequeñas y es muy cómodo trabajar los viernes, dado que los sábados de repente el museo llega a estar cerrado. Y los viernes hay una cuota y ya con una carta de la Universidad de Quintana Roo se puede tener el acceso gratis. Les dan folletos a los alumnos, revistas de la propia Secretaría de Cultura o del gobierno del estado de Quintana Roo que son gratuitos, inclusive libros. Si hay libros ahí en el mostrador, los dan como obsequio, principalmente algunos publicados por Conaculta, por lo cual es un museo pequeño, pero muy fraternal con los universitarios, en este caso Universidad de Quintana Roo. Pero esta es la fachada por si andan por ahí a un costado del Hotel Los Cocos para que lo ubiquen, dado que hay muchas personas que desconocen la existencia de este museo e inclusive son ciudadanos de la propia Chetumal que desconocen este museo. Aquí esta imagen corresponde al año 2018, de manera presencial. Se tomó esta fotografía y en clase explico qué es lo que deben de hacer los estudiantes y qué no deben de hacer los estudiantes cuando uno está al interior de un museo, dado que aquí prácticamente en un momento yo como profesor les puedo llamar la atención
de que estas prácticas, pues sí, indebidas de acercarse a los mapas, recargarse en la mampara, tomar notas, tocar con los dedos las mamparas, son cuestiones que no se pueden hacer al interior de un museo. Y de repente me sorprende esta generación que me argumentan que no están acostumbrados a ir a museos. Por mucho fueron al Museo de la Cultura Maya cuando estaban en la primaria, que los llevan en autobuses, y jamás se pararon en otro museo. Es obvio que en estas prácticas culturales al interior de un museo se explica que hay otros museos, así como uno de sus compañeros, Chiclín, que mencionó que fue al Museo de la Luz de París, en otros contextos, en museos de Londres o en los museos de Madrid o en los museos ahora sí, al otro extremo del mundo, como el Museo de Primavera de Beijing, China, o aquel museo que visité de Kunming en China. Es, es obvio desde que tienen aparatos electrónicos y en el piso una línea amarilla, que si nuestro pie toca el piso, chilla una alarma y siempre hay guardias al interior de cada sala y ubican a la persona y con una llamada de atención que no se acerque. O si estira la mano cruzando esa franja amarilla, chilla la alarma. Y de igual manera el guardia invita a las personas que no crucen la mano en esa franja amarilla que está en el piso. En la Ciudad de México, esa franja amarilla la vi hace una década cuando visité el Museo Dolores Olmedo, si no recuerdo, el año 2010, en que hubo un intercambio que fue a través de los presidentes de México, de llevar al Museo de la Luz pintura de Frida Kahlo, de Diego Rivera, originales, y pues se llevaron el camión, las dos Fridas. En cambio el Museo de la Luz nos mandó imágenes de Monet, Manat, Van Gogh, originales de Picasso, y acondicionaron una sala del Museo Dolores Olmedo, y en una clase argumenté que yo tardé 2 horas para ingresar. El museo está en Xochimilco y fue una fila bastante larga para ingresar al museo. Un servidor llegó 8 de la mañana y el museo lo abren 10 de la mañana, pero valió la pena. Y evidentemente en este tipo de museos, generalmente, así como este museo pequeño, rico de cuestión de instrumentos que tiene el Museo de la Ciudad de Chetumal, recogen las mochilas. Por lo general yo solicito permiso para tomar fotografías, no tanto de los alumnos, sino de lo que hay al interior, pero esta imagen se capturó porque he mencionado que antes de la pandemia, cuando se daba esta clase, llegaban hasta 50 estudiantes por la temática que se ofrecía a la comunidad universitaria. Y aquí pueden ver la cantidad de alumnos que hay como una muestra de que este tipo de materias se deben de seguir ofertando a la comunidad universitaria para adentrarnos no solamente a la cultura de Chetumal, sino adentrarnos también
con una comprensión temática y la manera en que debemos de comportarnos al interior de un museo, dado que varios de mis alumnos de la primera o segunda generación de humanidades hoy en día son profesores de secundaria, de colegio de bachilleres, algunos en Bacalar, otros están allá en Cancún, secundarias privadas al interior de Chetumal, universidades privadas en Chetumal, o hay algunos alumnos que formé en esta clase de historia del arte, que están dando clases en humanidades, o están en la unidad de playa del Carmen dando clases. Por lo cual, este tipo de imágenes es hacer una reflexión de tener mucho cuidado con los objetos, dado que si este tipo de situaciones se dan en el Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que toquen el calendario maya o toquen el calendario azteca, por decir, o alguna pieza de los olmecas, y hay cámaras, pues, pues lo único que puede pasar es de que te remitan a una delegación de la fiscalía para levantarte una demanda por andar tocando objetos de la nación mexicana, porque tenemos grasa en las manos, sudoración, y tocar objetos de la época prehispánica, pues puedes contagiarlo con hongos, y evidentemente pues es un peligro, y, y puedes parar a una delegación con una demanda por daños a la nación. Por eso es muy pertinente que cuando ustedes visiten otros museos de gran relevancia cultural, tener mucho cuidado de no tomar fotografías, de no tomarse selfies, es muy incómodo, y no andar tocando piezas. Recuerdo hace más de 15 años, antes de ir a Chetumal, saliendo de la Ciudad de México con un grupo de la universidad hacia Guanajuato para visitar museos de Guanajuato, el Museo de la Inquisición, visitar una mina de rayas que está abierta para el público, la Basílica de Guanajuato, por ahí hay una presa de 1736 conocida como La Hoya. Hoy en día, por cuestiones de sanidad, está seca esa presa. A los alumnos se les ocurrió, y con todo gusto accedí a visitar el Museo de las Momias. Entonces, es obvio que hay una gran cantidad de personas en este recinto. Hoy día las momias están protegidas por vidrio, ya no tienen la vestimenta en el momento en que fueron extraídas del cementerio de Guanajuato, pero a los alumnos no les dije nada. Obvio, en la época no existían, hace más de 15 años, teléfonos inteligentes para tomarse selfies con cámaras, y andaban tocando las momias con el dedo. Ya el lunes, cuando estuvimos en clase, pues simplemente hay que ser pertinentes de que, pues, a quién se le ocurre andar tocando con los dedos una momia y tomarse fotografías con momias. Pero hay de todo en las universidades, y, no es sano andar tocando momias. Evidentemente, por la gran cantidad de gente que va a Guanajuato a visitar las momias, ya tienen un espejo de protección.
pero momias, en la Ciudad de México, en el convento de los Carmelitas de San Ángel, que está a 10 minutos de Ciudad Universitaria por Insurgentes, o por Avenida Revolución, a 10 minutos de Ciudad Universitaria, está un recinto y hay momias con la vestimenta franciscana, momias, me han dicho mis alumnos de humanidades que hay en Ticul, por lo cual es un viaje que tengo pendiente de ir a Ticul. Y evidentemente en recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia está prohibido tomar fotografías a las momias, muy difícil localizadas por internet, pero es este tipo de imagen de algunos alumnos. En el museo de la ciudad son prácticas que no se tienen que hacer, hay que respetar los recintos culturales. Y ahora vamos a tener un plato de origen maya de la época posclásica. Hay una ficha técnica en donde se menciona, recuerdo que la ficha técnica para los visitantes se menciona que en las excavaciones para la construcción del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Chetumal, se localizó este plato y fue donado al gobierno de Quintana Roo, y una manera de rendirle respeto a la civilización maya es colocarlo en esta exhibición. Como pueden ver, está protegido por un cristal para evitar que las personas empiecen a tocarlo, que estaríamos contaminando con el sudor de nuestras manos este tipo de objetos. Y tiene una serie de imágenes que estarían dedicados a la religión maya, prácticamente al cosmos. Y como ustedes saben, la religión maya, los especialistas es Beatriz de la Fuente, en donde nos hace hincapié que hay una gran cantidad de elementos acuáticos dentro de platones, dentro de la epigrafía maya, y que cuando observamos estos tipos de elementos acuáticos, que puede ser un pez, puede ser una tortuga, están relacionadas con el dios Chak del agua como elemento vital del agua. Y este tipo de elemento vital del agua, pensando en la bahía de Chetumal, que en la época de los mayas, que estaríamos hablando del clásico, que tiene un periodo del año 800 al año 1500 aproximadamente, antes de la llegada de los españoles, viene una importante reflexión, porque las grandes ciudades mayas han sido abandonadas prácticamente por el año 1100, 1200, han sido abandonadas. Cobá, Chichen Itzá, la propia Calakmul, y las hipótesis son variables, que posiblemente fue una epidemia. Sylvanus Morley pone las grandes epidemias que hay al interior de la selva, aunque evidentemente hacen falta muchos estudios para conocer el tipo de epidemia que hay al interior de la selva, pero sabemos que las más comunes es la picadura de un mosco. La otra enfermedad es por andar caminando descalzo al interior de la selva. Hay mucho microorganismo que se va enterrando en las plantas de los pies, y la enfermedad del lenguaje coloquial se conoce como elefantitis, que esos microorganismos están en la piel, se introducen en la piel, a los vasos sanguíneos,
se inflaman los vasos sanguíneos, se inflaman los pies, y ahí todavía el hombre tiene salvación con un tratamiento médico, pero si la enfermedad avanza, el virus llega al corazón, al cerebro, y es una muerte fulminante. Esas serían el tipo de epidemias antes de la llegada de los españoles, pero evidentemente, así como lo he mencionado en las clases de teoría de la historia, cuando manejamos la microhistoria y otro tipo de libros relacionados con las crisis económicas, están las lluvias, los calores, ciclones, se pierden cosechas, crisis hambruna, y hay una gran cantidad de muertos, y viene el abandono de las principales ciudades mayas. Es obvio que en la región de Chactemal, como se menciona en la historiografía de los mayas, no es una ciudad, sino es toda una región, en el cual, en esa región de Chactemal, estaríamos hablando Ostancá, en la antigüedad se llama Talmacab, eh, así está de escrito. eh, eh, el libro es de Barrera Vázquez, sobre Quintana Roo, siglo XVI, ahí viene la información. Talmacab sería Ostancá, Ixpatún, se respeta el término de Ixpatún, y, y más abajo tenemos Santa Rita Corozal. Entonces tenemos ahí tres grandes bloques de ciudades, y lo importante que no han sido abandonadas. Estaríamos hablando de las tierras bajas de los mayas. Sabemos, cuando, si ustedes han ido a Ostancá, no son las grandes pirámides de Calakmul, o las de Chichen Itza, son pirámides pequeñas. Algunas han servido para enterramiento de el señorío de estas latitudes. El Lina, en las excavaciones que hizo en el año 2012, y lo dan a conocer hasta el año 2016, escribieron una ofrenda de un señor maya del clásico, y, y su collar, en vez de ser de jade, es de el pescado de la bahía de Chetumal. Le metieron carbono 14, y el fechamiento prácticamente son unos años antes de la llegada de los españoles. El original se exhibió en la Ciudad de México. Yo tengo que buscar esas fotografías que sí permitieron tomarla, pero en el recinto ubicado en el centro histórico dedicado a la civilización maya, ahí en una sala pequeña, un video, un folleto que lo dejé allá en mi cubículo en Chetumal, que se lo mostraba a mis estudiantes de esta clase de historia del arte, de las últimas descubrimientos importantes de Ostrancá, por lo cual da un significado muy especial en torno a la religión. No solamente el pez sirve para alimentos, sino también como una ofrenda sagrada para enterrar mayas, como el caso de este señor que se desconoce todavía, se desconoce su nombre, pero fue localizado al interior de una de las pirámides. Evidentemente también otro tipo de ofrendas. Ese collar, en terminología arqueológica, sería su a, aguar de muerto, así se le conoce. Generalmente, cuando son señores, les ponen igualmente una máscara de jade, aretes de jade, collares de jade, así como
Pacal en Palenque, que es la más grande ofrenda mortuoria descubierta por el doctor Rus en los años 50 del siglo XX. Obviamente el descubrimiento de este señorío de Uxancal no se va a comparar con el de el aguar de muertos del señor de Pacal, pero sí es un descubrimiento bastante interesante para introducirnos con Beatriz de la Fuente, que tiene un libro sobre religión de los mayas publicado por el INA, en donde nos hace la referencia, dado que Talmacap, como Santa Rita Corozal o como Ixpatún están lo que conocemos como la bahía de Chetumal, y cada vez que ustedes visiten los recintos culturales como el Museo de la Ciudad de Chetumal, el otro recinto, aunque tiene copias, no son originales, las piezas localizadas en el Museo de la Cultura Maya, o en el caso de Oaxaca, que tiene un pequeño museo de sitio, obvio, son copias, los originales los tiene Lina. Cuando ustedes vean en platos, vasijas, este tipo de ofrendas, tortugas, peces, algas marinas, ninfas acuáticas, por decir, pequeñas mascaritas de hombre o de mujer con elementos acuáticos, que puede ser una gota de agua. Todo este tipo de simbología está relacionada con la vida, con el dios Chak, porque el agua es un elemento del vital líquido indispensable para la cosecha, principalmente el maíz. Por lo cual, hasta que regresemos a la normalidad, principalmente un servidor, cuando regresemos a la normalidad, si algún día llevo un grupo de historia del arte a este recinto, pues es obvio que ustedes están invitados. Ahora bien, aquí tenemos una vasija para alojar aceite de olivo o agua y un incensario zoomorfo de los mayas. Es obvio que aquí se requiere tener una especialización, como lo he mencionado, porque este tipo de recintos que fueron localizados en la bahía de Chetumal, muy cerca a Ixpatún y a Oaxaca, es una muestra de la riqueza cultural que hay cercana a Chetumal. Este tipo de vasija la traían prácticamente los españoles. Es una práctica de la Edad Media. Es obvio que se puede almacenar agua, dado que el agua se conserva fresco en este tipo de vasijas por tener altas temperaturas en la zona. Es obvio que en aquella época, no siguiendo los libros tradicionales, como puede ser el de Landa, las relaciones de las cosas de Yucatán, él no registra el clima, pero sí es muy pertinente. Nosotros que vivimos en este tipo de latitudes, el clima es caluroso, con mucha humedad. En época de lluvia hay bochorno y se incrementa el calor, por lo cual nuestro cuerpo necesita estarse hidratando a cada rato. Es obvio que es también hacer una reflexión con ustedes, porque hoy en día pues vas al refrigerador y sacas tu botellón de agua y te refrescas en la época que estamos hablando. Para mantener el agua fría, lo que se hace cerca de la playa, aunque Chetumal no tiene playa, pero se puede hacer con la tierra que está cercana o prácticamente en la costa, hacer unos hoyos y meter estas vasijas
y enterrarlas, dado que la humedad de la tierra y por la cercanía de la bahía o la cercanía al mar, pues es obvio que puedes conservar el agua fresca para poder ingerirla. Son técnicas que se usan en este periodo y que al arribo de los españoles viene ese cambio porque evidentemente los españoles, ¿para qué utilizan el aceite de olivo? Es obvio que si alguien me da la respuesta para cocinar, pues, pues es obvio que se reprueba en historia o en historia del arte, porque el aceite de olivo, en el momento en que llegan los españoles, principios del siglo XVI, ellos no lo utilizan para cocinar, sino eh, como un ungüento, pero no para enfermedades, sino para las personas que van a ser bautizadas, uh, no, o confirmadas. El sacerdote con aceite de olivo, una vez que le hizo rezos y le dio la bendición en la Sagrada Misa, ya está bendito, y los niños bautizados o confirmados, el sacerdote con el pulgar le pone una cruz en la mano o en la frente o una cruz en la nuca, o las personas que están ya en proceso de función en un mundo católico, que solicitan al sacerdote para ponerle, se llama la unción, la sagrada unción. Él le va a rezar el rosario, lo va a confesar, y antes de que fallezca la persona, le pone con el aceite de olivo una cruz, al igual en la frente o en la nuca, y la persona, una vez que falleció, ya está ungido. Y, y en el mundo cristiano, la capilla de Ostankar se va a utilizar como cementerio cristiano. Si es un capitán de guerra o algún familiar o un franciscano que falleció en esas latitudes, los cuerpos van a ser enterrados cerca del altar, o si son mayas convertidos al cristianismo, van a ser enterrados en el atrio, en las últimas orillas. Hasta, hasta ese momento, evidentemente se trabaja este tipo de relación del aceite de olivo. Obvio, aquí ya se requiere otro tipo de lectura, que sería uno dedicado a los reyes taumaturgos del Fondo de Cultura Económica de Marc Bloch, que lo tengo aquí a un lado. Y en este libro obviamente está dedicado al norte de Francia. Marc Bloch no solamente es teórico de la historia, sino también es un especialista de la Edad Media, con una visión mucho más amplia en el momento que está escribiendo este libro de los reyes de Francia, que serían los merovingios, antes de que llegara Carlos Magno en el siglo VII después de Cristo. Está haciendo una reflexión en el momento en que se están construyendo Notre Dame de piedra, eh, y que en él los sacerdotes, obviamente no existen los franciscanos, los dominicos, sino son los cistercienses, que tienen estas prácticas de la unción a través del aceite de olivo, que es una práctica de la Edad Media, principalmente para los católicos. Y obvio que los franceses están combatiendo a las tribus que no son católicas, y que cuando va avanzando Marc Bloch en este libro de los reyes prácticamente merovingios, de origen merovingio, va haciendo alusión cuando llega al siglo XVIII de los luteranos, calvinistas,
que se van a refugiar al norte de Francia y que son perseguidos por la Inquisición francesa, se les denomina hugonotes. Y que es el conflicto de ambas iglesias y obvio los hugonotes, ya sea calvinistas o luteranos, no tienen esta práctica de la ungir una persona que ha sido bautizada y que en el momento de fallecer no practican la unción del aceite de olivo, por lo cual este tipo de vasijas nos va a permitir dar una explicación mucho más amplia de la importancia de la localización de una vasija de aceite de olivo para hacer una reflexión de índole teológica, ya usando libros de la Edad Media. Del otro extremo tenemos una especie de incensario somorfo de los mayas. Se dice así somorfo porque tiene el rostro de una persona y vean ustedes la característica como si el cuerpo, como si estuviera de cabeza, de una posición muy incómoda, posiblemente un danzante, pensando en los murales de Bonampak o pensando en el libro del Rabí Nalachi que nos hablan de la danza del pueblo de Rabí Nalachi. Es una muestra que nos tenemos que acercar a la música, si estamos hablando de danza, música, y con la religión, dado que en los libros dedicados al siglo XVI, pensando en los libros de los franciscanos, tenemos el de Landa, pero también tenemos libros como el de Sagún sobre la religión de los nahuas, que hay un capítulo que nos hablan sobre las danzas nahuas. Obviamente los danzantes están bailando cuando viene un sacrificio humano o cuando están pidiendo excelsas lluvias para la cosecha. Evidentemente sacan caracoles, el sonido del caracol, tambores, estamos cerca de la costa, posiblemente los tambores son del caparazón de una tortuga, tenemos silbatos, cuando lleguemos al Museo de Tijosuco, ellos tienen silbatos construidos por los propios mayas, que es parte de su cerámica, y de entrada estaríamos entrando a la cerámica maya, en el cual tenemos esa situación de un objeto somorfo y que el personaje puede ser un danzante por la posición incómoda de cabeza, y teniendo en cuenta, como ya lo mencioné, podemos también hacer reflexión del Popol Vuh, que viene una genealogía de los cachiqueles y también nos hablan de las danzas de los cachiqueles, por lo cual ya tenemos o el memorial de Sololá, que también está dedicada a los mayas. Ya tenemos ahí 4 libros importantes sobre los mayas para adentrarnos a este tipo de reflexiones de esta tarde y dedicado a la religión, religión, danza, música. Eh, en las clases de estética mencioné de que en estas civilizaciones antiguas lamentablemente no hay una partitura musical como se tiene en Europa, en Occidente, por lo cual de manera hipotética la UNAM ha hecho a través de su escuela de música o el Instituto de Estéticas, cómo pudo haber sido la música antes de la llegada de los españoles, poniendo en cuenta el tambor, ya sea de madera o de caracol o de tortuga. En Bonampak se ve claramente las imágenes del caparazón de tortuga utilizado como tambor. Tenemos
sonidos de viento, y toda mezcla de sonidos nos va a permitir de que posiblemente existieron cantos hacia los dioses, por decir, imagínense ustedes en Talmacabo o Stancá, en la plaza principal, cuando viene un sacrificio humano dedicado al dios solar King, y en el cual 4 personas sostienen al que va a ser sacrificado. Principalmente son soldados mayas por las guerras triviales que tienen entre ellos mismos, y con un cuchillo de obsidiana abrir el pecho para extraer el corazón y ofrecérselo al dios solar y al dios de la guerra de los mayas. Le cortan la cabeza, la van a guardar como trofeo de guerra. Aquí ya se requieren otro tipo de libros, como puede ser Pensamiento Salvaje de Claude Lévi-Strauss, en donde nos habla de este tipo de sacrificios humanos. Le cercenan la cabeza y como trofeo de guerra, y después ya le quitan la piel o desmiembran, y el pueblo se come el cuerpo. La antropofagia había en los mayas, y, y este tipo de piezas en los extremos prácticamente de los pies y de las manos viene la pigmentación muy conocida de los mayas, de ese azul, y, y es una reflexión que tenemos con estas dos piezas que están ahí ubicadas. Muy importante el conocimiento de la historia, porque uno va avanzando y tenemos la casaca de guerra de la vestimenta de marina original en el momento en que llega Otempe Blanco en el famoso pontón, y en el momento en que llegan las Fuerzas Armadas para fundar Payo Obispo, es obvio que el general Porfirio Díaz manda una expedición militar para concluir con la guerra de castas a principios del siglo XX. Para eso se requiere el libro de Luz del Carmen, que es sobre los payovispenses, o el otro libro de Carlos Macías Richard sobre la nueva historia de Quintana Roo, publicado por la propia UCRO, que nos hablan de estos pasajes históricos, y en el cual Porfirio Díaz tiene que pedirle permiso a la reina Victoria de Inglaterra, dado que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen que cruzar la frontera imaginaria por mar de Belice, o en esa época serían las Honduras británicas, y la reina Victoria da la concesión de permiso de que esa armada mexicana, al atravesar vía marítima Belice para llegar a la bahía de Chetumal, es una fuerza expedicionaria para concluir la guerra de castas. Evidentemente vienen barcos de guerra. Recuerdo el nombre de uno de ellos, el Zaragoza, y el más conocido es el Pontón. El pontón, como todos ustedes saben, es como un barco para la época de la Cruz Roja, en donde va un cuerpo de médicos, enfermeros, alimentos para administrar alimento a la tropa mexicana que va a combatir a, a los mayas, y los van, entre comillas, a derrotar. Sabemos perfectamente bien de que llegan al fuerte de Bacalar para que se quede ahí una guarnición de soldados mexicanos, y es obvio que van a la actual ciudad de Felipe Carrillo Puerto para derrotar a los mayas que estaban en esas latitudes.
Aquí hay una tableta informativa a los visitantes, dando una explicación de esta vestimenta original de Otompe Blanco, y se menciona ahí que la viuda lo donó al gobierno de Quintana Roo, la viuda de Otompe Blanco, dado que estaríamos hablando de los fundadores de Payo Obispo, y es obvio que van a telegrafiar prácticamente al general Porfirio Díaz de que es muy necesario e importante tener una guarnición no solamente de marinas, sino de soldados para evitar de que los mayas rebeldes crucen Río Hondo para comprar armamento. Por parte de los ingleses también tienen esa función, y sabemos que el pontón, la maqueta que está a escala del pontón blanco, también sirvió como aduana. Esta está hecha a escala, y como pueden ver, es un barco sumamente muy pesado, más que para labores de guerra, fue para suministros militares, para suministros principalmente de medicina, enfermeras, y sabemos que este pontón fue construido en los Estados Unidos. Entonces, acá atrás hay información sobre la construcción del pontón y sobre la llegada de Otompe Blanco a Payo Obispo. Tenemos aquí, son fichas técnicas de madera para los visitantes, una recreación de cómo eran los barcos de la Armada Española en el momento en que están llegando a las regiones del Nuevo Mundo. Sabemos de que los españoles están tocando Cozumel y el norte de la península de Yucatán. La primera expedición de Juan de Grijalva de 1500, no, perdón, es la segunda expedición de Juan de Grijalva 1518, la primera expedición de Córdoba de 1517, la tercera expedición es de Hernando de Cortés 1519, y estarían tocando primero Cozumel. Eh, Sabemos que la primera expedición no tocó Cozumel, sino simplemente observó, visualizó Cozumel y fue cartografiando la zona para que en el momento el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, mandara una segunda expedición de 1518, y sabemos que tocó las pocas pirámides que quedan en Cozumel de Cedral. Ahí llegó, ahí se ofició la primera misa y por parte de franciscanos, y va a continuar las exploraciones hacia el norte de la península de Yucatán. Y con toda esa información va a venir la tercera expedición, que es de conquista, más que nada por mano propia de Hernando de Cortés, y él no va a llegar al Cedral, sino él llega un poquito más al norte del Cedral, lo que sería actualmente donde llegan los Perry de Cancún o de Playa. Ahí los españoles ofician otra misa, y por primera vez empieza la construcción de una capilla, no de piedra, sino la capilla es de guano, eh, y va a ser ahí momentáneamente uno de los franciscanos que vienen con Hernando de Cortés para oficiar una misa. Ya tenemos una capilla de madera, sí, pero es la primera capilla en México, y para eso yo recorrí al libro que lo tengo aquí a la mano, que es un libro bastante amplio. Lo estamos sacando del librero, que es la historia de la conquista de México de Antonio de Solís,
Antonio de Solís también viene en el cuerpo expedicionario de Hernando de Cortés. Recuerden que las más importantes crónicas es la de Hernando de Cortés y la de Bernal Díaz del Castillo, pero hay otras crónicas de los conquistadores españoles, y yo conseguí esta obra, la historia de la conquista de México de Antonio de Solís, en donde nos está narrando si ya tengo las dos primeras fuentes, la parte militar, ahora me voy a enfocar a la parte religiosa de la construcción de la primera capilla de Cozumel, 1519, y es de madera. Por lo cual los españoles ya están en un proceso de conquista cultural, de imponer sus ideas culturales, obvio, la religión, luego la política, para ir en busca, siguiendo prácticamente el derrotero de las otras expediciones, circunnavegar la península de Yucatán para llegar a lo que actualmente es Tabasco, y ahí los españoles, a diferencia de la segunda expedición de Grijalva, de que tuvo muchas bajas, ahora los españoles saben que es una tribu guerrera de los mayas de esta región de Tabasco, y los derrotan, que es una victoria muy importante para los españoles. Y es obvio de que esta creación que nos están poniendo de los barcos es para adentrarnos a aquella época. En una de las salas tenemos la colección de monedas y billetes. Algunos billetes son de la época de la Revolución Mexicana, pero si pongo el cursor aquí en este billete de 20 pesos, este tipo de billetes circulan en la década de los 60 del año pasado. Es obvio que si vemos quién está gobernando, es obvio que estaría dentro de uno de los presidentes de la masacre de 1968, pero eso es otro tema. Díaz Ordaz. Este tipo de billetes tiene una tehuana, es decir, la faz del rostro de una indígena de Oaxaca, con su vestimenta toda coronada de blanco y su vestimenta gris. Y recuerdo bien que este tipo de billetes en la parte de abajo dice Citibank, Estados Unidos, lo que significa que el papel moneda no era hecho en México, sino en los Estados Unidos, y tenemos una economía prácticamente de un desarrollo de la década de los 60 del siglo XX, pero teniendo en cuenta de que en esa época mucho se le puede criticar al PRI, pero en aquella época de Díaz Ordaz no hay crisis económica, no hay crisis de salarios, no hay despidos masivos. Las universidades antes del 68 están trabajando de manera puntual y precisa. En la Secretaría de Educación Pública tiene un plan conocido como de los 11 años, y que en ese plan debe de existir un desarrollo cultural para el profesorado, para los propios estudiantes, construir más escuelas en zonas rurales, apertura de escuelas normales en zonas rurales para que se llegue la educación incluso a los indígenas. Entonces, esas partes de la historia de México son poco conocidas, desconocidas todavía. Tenemos también una serie de monedas
Las más oscuras son monedas de cobre. Recuerdo que por aquí hay una moneda de 20 centavos de cobre, y las monedas de 20 centavos de cobre, obviamente sabemos que tienen el águila, el escudo nacional, pero en estas monedas son grandes y tienen la pirámide del Sol de Teotihuacán y la leyenda abajo, de Teotihuacán, por lo cual estamos hablando de una economía sana, poderosa. Son los tiempos en que un dólar vale igual que un peso. Estamos hablando de ese tipo de economía, de un crecimiento y de desarrollo agrícola e industrial. Y obvio, en otras clases de teoría de la historia para trabajar esos temas, Pablo González Casanova, México Hoy, editorial siglo XXI. Si uno prosigue estos elementos, que acabo de pasar prácticamente 8 imágenes, nos da pauta para regresar con ustedes, y, y me gustaría escucharlos. Veo que uno de sus compañeros tiene la mano levantada. Voy a ver aquí si... sí, es Axel. Sí, Axel, lo escucho. Sí, profe, buenas noches, tengo varias Buenas dudas, pero noches. para no hacer esto más larga, contesto las que pueda. Primera, profesor, que yo sepa, no sé si estoy en lo correcto, los mayas no distinguían, o bueno, las culturas mesoamericanas, entre el arte y la artesanía. El arte que es propiamente el objeto de contemplación artística y la artesanía que es algo, el objeto que aparte tiene una utilidad práctica. En ese sentido, pues se hacían arte con los templos, pero también tenían la utilidad práctica de servir como centro religioso. Tenían las básicas, pero también las utilizaban. En eso no sé si estoy en lo correcto. ¿Qué más? Ah, no sé si no sé si tenga que ver, pero lo que usted mencionó de la fundación de Chetumal y el paso para acá fue, yo tengo entendido también, porque quisieron proteger esta parte del sur del país contra los ataques piratas y luego contra la corona inglesa que quería expandirse. Y una última cosa, y es así la más importante, según yo, no estoy seguro, la economía en el sexenio Díaz Ordaz estuvo bien porque fue parte del milagro mexicano que vino desde que lo trabajó Lázaro Cárdenas y que llegó a su punto máximo en el sexenio de Ávila Camacho. Eso lo dijo Alejandro Rosas hace muchos años. Sí, sí, porque en la parte hay que ser muy puntual y preciso cuando estamos hablando de la civilización maya. Entonces, evidentemente, lo que se sabe de los mayas, pues es más que nada por cuestión arqueológica. Y en ella, pues es obviamente por el desarrollo de la epigrafía rusa, por el ruso que va a fundar esta escuela, y parte de su sabiduría llega a Alemania. De hecho, los alemanes tienen una escuela bastante dura, ahí Alexander Voss. Él tiene cursos de epigrafía ahí en la UCRO, bueno, lo que era la UCRO, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, y que muchos alumnos de humanidades han ido con Alexander Voss para aprender más de epigrafía, y muy puntual, dado que lo tenemos en la UCRO y es muy reconocido por las interpretaciones que se dan
Evidentemente, Alexander Voss es especialista del Códice Dresde, que he oído un par de conferencias en Cancún y en Morelia, Michoacán, lo he oído personalmente manejando este tipo de temáticas. Y es obvio que son interpretaciones que se dan para poder explicar, así como me fui en esta sesión con Beatriz de la Fuente, es la especialista de religión, Mercedes de la Garza es la otra especialista de mayas, que no lo mencioné, pero ahorita para poder hacer un análisis de lo que dice su compañero Axel, es más que nada al tener especialistas ya de los mayas, en este caso sobre la religión, de tener en cuenta que el tipo de sacrificio humano es obvio que estamos hablando en el momento un par de años antes de la llegada de los españoles. Sí, muy importante hacer la reflexión teniendo en cuenta los grandes libros de Sylvanus Morley, que sería sobre la civilización maya, tener en cuenta que las pirámides son usadas para sacrificios humanos, pero cuando estamos en el centro de Oxtanká, evidentemente las pirámides son más pequeñas, en donde doy la explicación sobre el sacrificio humano, no es en la plaza central conocida como Las Abejas, sino es la pirámide que está frente a la capilla de Oxtanká. Sylvanus Morley en la civilización maya nos plantea que las pirámides mayas del posclásico, que tienen una base circular, ahí se hacían los sacrificios humanos, dado que él hizo varias exploraciones, principalmente al norte de la península de Yucatán, y a través de la epigrafía, bueno, los americanos no utilizan tanto la epigrafía en la época de Sylvanus Morley, desechan la escuela rusa por cuestiones de política y la Guerra Fría. No, ellos no aceptan la escuela rusa por cuestión política, no están de acuerdo con las interpretaciones de ellos, sino tenemos ahí un conflicto de dos escuelas, la rusa alemana y la de Estados Unidos, que cada epigrafista da su interpretación del Códice Dresde, la interpretación de los platos, la interpretación de las inscripciones de Sibichaltún de las estelas, y lo único que hacen pues es confundir a los estudiantes de que a quién le hacemos caso. Pero sí muy tener en cuenta cuando vienen estas discrepancias, pues nos vamos a los especialistas que tenemos en México, los de la UNAM, como Mercedes de la Garza, ya es una persona mayor, cerca de 80 años. Tenemos a Alexander Voss, que es más joven, ha de andar por los 50 años Alexander Voss, y que es muy reconocido en la UNAM por sus trabajos de epigrafía. Entonces, con este tipo de situaciones tenemos de manera paralela poder entender sobre las cuestiones de la lluvia para implementación agrícola y ofrecer sacrificios humanos, no solamente al dios solar, sino al dios de la lluvia, y que en esas pirámides circulares pequeñas se hacían sacrificios humanos, pero también en la plaza de abejas de Oxtancar se hacen sacrificios humanos, o cuando fui con mis alumnos a San Gervasio, a Cozumel, ellos, el grupo de historia del arte que fue a Cozumel con un servidor, me hacen varias preguntas
por dónde llegaron los españoles, en dónde se hacían sacrificios humanos, y es más rica la clase de historia del arte, porque lo que estamos haciendo es pasar imágenes, y lo más interesante son las salidas a campo, para que venga una explicación ya teniendo las pirámides ahí, y el entorno de la selva, para tener una explicación mucho más amplia y más enriquecedora por parte de los propios estudiantes. Pero es evidente de que la construcción de Oxancá es una ciudad habitable. En el momento en que llegan los primeros españoles por 1532-33 con Dávila, para la construcción de esa capilla de piedra destruida por las pirámides mayas, y que eso da pauta para hacer una interpretación precisa de que los recintos de las pirámides no solamente es para sacrificios humanos, la circular, sino también son recintos para sepultar a los ajaumayas. Es obvio de que en, en Oaxaca, tres pirámides mayas han sido objeto de estudios y se han encontrado restos humanos. Aparte, en la Plaza de las Abejas, en el centro, encontraron restos humanos de un señor. En las urbes solamente se puede enterrar al ajao o a la esposa del ajao, como pasó en Sibanché, que cuando lleguemos a Sibanché, ahí más que un noble hombre, es noble pero mujer. Entonces son características muy importantes de las pirámides mayas, aparte de ser centros de control económico, político, recintos, así como como nos dice el Popol Vuh, que prácticamente se reúnen los 12 más viejos de la ciudad para hablar de cuestiones políticas, y ya para recomendar a la JAU qué se debe de hacer. Esto se hace principalmente en la guerra, y pasando a la Plaza Abejas, las últimas pirámides que están en el fondo. Si ustedes han ido a Oxancá, hasta que pase las imágenes de los mayas de Oxancá, encontramos a un costado de una de las pirámides, así como un recinto, bajando unas escaleras y siguiendo el Popol Vuh. Ahí posiblemente la reunión del consejo para hablar sobre temas principalmente de la guerra, temas de economía, sobre las cosechas, enfermedades, por lo cual evidentemente ese tipo de recintos, de estructuras piramidales, como se habla también en la actualidad, podemos encontrar donde se hacían la reunión del Consejo de los Mayas, también como en Conjulich, en donde se han encontrado casas, habitación, si han ido ustedes a Conjulich, y en esas casas habitación, en el momento de hacer excavaciones, se han encontrado la sala principal, en donde viene son excavaciones de un tubo hecho en la tierra de 3 metros, para llegar a una bóveda y depositar ahí los restos humanos, obviamente de la familia real del Ajao. Ahí se han encontrado en Conjulich esto que comento, y la cocina. En la cocina se han encontrado metates, vasijas, por lo cual son recintos muy cercanos a la estructura piramidal, o como el caso por decir, si ustedes han ido a Chichén Itzá, lo que vamos a encontrar a la entrada es la pirámide del castillo.
pasamos la pirámide del castillo, no irnos a mano izquierda donde está el juego de pelota, cruzamos el castillo y vamos a encontrar columnas con figuras humanas que los epigrafistas han mencionado que ahí era el consejo, pero para hablar de cuestiones económicas por los restos arqueológicos que han encontrado ahí, restos arqueológicos, vasijas con indumentaria o restos de maíz, por lo cual ahí era un templo para hablar de economía. Entonces, en una urbe de la antigüedad, por decir, las pirámides es para sepultar a los nobles, al señor, al príncipe, al ajao, como instrumento político, pero también las estructuras piramidales sirven para casas, habitación para alojar a la casta noble o a la casta guerrera o a la casta religiosa como Teotihuacán, que serían el tipo de contraejemplos que se pueden poner, o como si estamos en la zona maya, estaríamos hablando de contraejemplos, así como ahorita hablé casas habitación de Conjolish, podemos hablar de Calakmul, en donde una pirámide es un centro astronómico, y está la ficha ahí. Como centro astronómico son las pirámides más altas, y por lo cual me fui con un grupo de historia del arte, con cámaras fotográficas, de video, llevamos la brújula, mis cuadernos de anotación, estábamos a 45 grados, que llevábamos el termómetro, días muy, muy calurosos, pero hicimos la planificación de croquis con los instrumentos. Vimos que hay una alineación perfecta de las pirámides, que no las construyen al azar, sino la construyen conforme a las Pleiades. Entonces, de las cosas pendientes de ir a Ostancá a las 12 de la noche, obvio, para eso se requieren permisos de Lina y va un arqueólogo de Lina acompañándonos para ver qué hacemos a las 12 de la noche en Ochancá o a Lina Campeche para ir hasta Calakmul y observar las Pleiades para ver la alineación y hasta podemos llevar telescopios para la observación, que serían cosas que nos hicieran falta para ver ese tipo de reflexiones de arqueoastronomía, es el término que se conoce, arqueoastronomía, y ya con una brújula vemos perfectamente la alineación en donde fue sepultado Ojo de Jaguar, creo es uno de los reyes o ajao mayas que perdieron la guerra en contra del señorío de Tikal, y que en ello le cuesta la vida porque encontramos estelas destruidas, quemadas, fue por esa derrota. Entonces, en uno de los recintos fue inhumado el ajao maya. Otro recinto estaba la pirámide más pequeña dedicado a la luna, movimientos lunares, por lo cual con Mercedes de la Garza podemos tener una agricultura solar, pero también una agricultura, así como los chinos, una agricultura lunar, para tener una dualidad sol-luna, así como lo tienen los aztecas como contraejemplo, sol-luna como una dualidad, lo podemos tener en el mundo maya, y que en otro de los recintos, en la mera plaza central de Calakmul, encontramos el arco falso, que yo les voy a explicar cuando lleguemos a Calakmul qué significa el arco falso. Y en otro extremo, la pirámide más alta, el Instituto Nacional de Antropología ahí menciona que es su observatorio, y esto rompe de manera tautológica como lo tenemos, por decir, en Chichén Itzá o como lo tenemos en Xibichaltún,
que son cuartos con una cúpula en donde tiene orificios para la entrada del rayo de luz solar, y ahí los mayas observan las estrellas. Y lo que tenemos en Calakmul, que los mayas tienen que subir bastante escalones, porque un servidor, antes de mi cirugía en el 2018, subí con varios alumnos de humanidades con la brújula, y está construida en medio de la selva Calakmul. Entonces es impresionante el sonido de la naturaleza de la selva, eh, un silencio en el sentido de que pues, no oyes autos, no oyes radio, eh, ahí no funciona el teléfono celular, es un teléfono mudo, prácticamente apagamos el celular para no andar gastando batería. Y sí hemos aprendido mucho en estos 15 años que hemos ido pues al interior de la selva de Quintana Roo y a estas latitudes, para tomar una serie de fotografías para pasarlas en este tipo de estudios de historia del arte, y dar una visualización de esa simetría científica con la arqueoastronomía que tienen los mayas. Entonces ya le estamos dando un giro diametralmente diferente, ya no tocando tanto la religión y la cuestión de, del tótem de los animales, como el pez o la tortuga, como dice Levi-Strauss en Pensamiento Salvaje, sino ahora nos vamos por la cuestión científica. De hecho, hay un libro de arqueoastronomía del Fondo de Cultura Económica, si lo consiguen ustedes en Chetumal, es un libro recomendable. Viene un capítulo sobre los mayas, ahí vienen capítulos de Egipto, un capítulo a Mesopotamia, un capítulo hacia China. Es un libro de una concepción universal, y todas estas grandes civilizaciones como los aztecas, y en Sudamérica, evidentemente, Machu Picchu, todas estas grandes ciudades, los hombres de la antigüedad observaron antes de construir estas ciudades las Pleiades, y a raíz de la observación de las Pleiades empiezan la construcción, la pirámide de Giza, Machu Picchu, Calakmul, Teotihuacán, eh, eh, la pirámide mayor o de templo mayor de la Ciudad de México, Cobá, Tikal, en Mesopotamia tenemos Ur, en China podemos tener Nankín, que es una ciudad mucho más antigua que la propia Beijing, y evidentemente también ciudades de la India, pero eso ya se requiere otro tipo de lecturas para puntualizar sobre ver el concepto de pirámide, ya no un tanto religioso, sino en otro nivel más científico. Y la revista Arqueología Mexicana tiene un número especial, obvio, está agotado, sobre arqueoastronomía, para que ustedes empiecen a visualizar de que las pirámides se construyen con conocimiento astronómico, con el movimiento de las Pleiades, el movimiento del Sol, el movimiento de la Luna, así como la famosa ciudad de Teotihuacán, con la famosa calzada de los muertos, con esa alineación de las pirámides del Sol, de la Luna, van enmarcadas de manera astronómica hacia las Pleiades, que eso ya ha sido estudiado, ya ha sido demostrado, pero todavía falta mucho que estudiar en la zona maya, que se han hecho este tipo de trabajos en Calakmul, en Cobá, pero obviamente hay una gran cantidad de ciudades mayas que falta hacer este tipo de trabajos, y no se diga de Tikal, que está en el Petén guatemalteco. Entonces, con este tipo de reflexiones podemos entender y dar una visualización diferente con lo que hoy en día sabemos como pirámide.
Axel, le doy la palabra, no sé si tenga más dudas o preguntas. No, profe, muchas gracias. Bien, entonces en estos minutos que nos quedan en el reloj de la computadora son 9:33, vamos a, bueno, dejar de compartir pantalla. De nueva cuenta me voy a compartir pantalla para pasar el último bloque de imágenes que tenemos. Me voy a pestaña Chrome y a ver, esto ya lo pasé, la presentación, un museo de la ciudad. Y ahora vean, va uno caminando al interior de este pequeño museo y tenemos pues un fonógrafo de madera de principios del siglo XX. Entonces es obvio de que es de madera. Es de manivela, hay que darle vuelta y no es eléctrico. Eso no existe en la época y evidentemente a un lado hay como un cono para el sonido de la música. ¿Qué tipo de música se oye para la época? Pues si les gusta la ópera, Caruso es lo que se oye en la época, discos de Caruso. Este tipo de instrumentos vienen de Estados Unidos o de Alemania, ¿no? o de Francia. Para este tipo de reflexiones se recomienda el libro El fantasma de la ópera de Gaston Leroux, que está en el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, y antes de la Primera Guerra Mundial. Está Gaston Leroux. Entonces nos habla de la música de la época, los instrumentos musicales de la época, las personas que iban a la ópera de París. Estamos hablando de un tipo de cultura elitista. Este tipo de instrumentos llegan a Payo Obispo y evidentemente traían los discos y se vienen las preguntas: ¿quién puede tener este tipo de instrumentos para escuchar música? Obviamente que si nos vamos por la obra de Primitivo, que nos habla de Payo Obispo, su fundación y de la madera, pues evidentemente que las estructuras socioeconómicas bajas no pueden tener este tipo de instrumentos para escuchar música. Pero en cambio, si nos vamos con el libro de Elvira Aguilar, Cierro los ojos y te miro, ella nos habla de una historia regional. Entonces voy a leer una parte de lo que escribí en el año 2017 y me lo publicaron allá en la Universidad de Quintana Roo en una de las revistas que tiene. Nos habla de Payo Obispo, Chetumal, también nos habla de Mérida, Elvira Aguilar, como un espacio de ubicación geográfica donde se desenvuelven los personajes de este libro. Respecto al tiempo, está inmerso en las décadas, bueno, aquí yo pongo, de repente nos habla de 1930, de repente de 1840 o de repente de 1960. Nos habla de la vida cotidiana del Hospital Morelos, de la escuela primaria Belisario Domínguez, que este museo ocupa una parte de lo que fue la escuela primaria Belisario Domínguez y actualmente es un recinto de la Secretaría de Cultura. Aparte del museo hay bastante oficinas ahí
Y al aire libre hay un teatro en donde se ofrece conciertos musicales el 20 de noviembre, 15 de septiembre, y como está al aire libre, sus eventos musicales, que puede ser el Mayapats, teatro, generalmente son a las 8 de la noche y terminan 11 de la noche para que se den una ubicación. Nos hace énfasis Elvira Aguilar de la Virgen de Guadalupe, de la hagiografía de San Martín de Porres. Esto significa que en Chetumal hay mucha persona católica que adora a la guadalupana San Martín de Porres, que perteneció a la Orden de Santo Domingo, y que esta obra de la autora también menciona la destrucción de la ciudad de Chetumal por el fenómeno natural que Janet, que golpeó el 27 de septiembre de 1955, que sería la cuestión más que nada histórica del libro. En la parte cultural, es obvio que narra de manera breve los acontecimientos de enfermedades mentales atendidas en el Hospital Morelos, altares de muertos que hay en la ciudad, no, o de zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Uxmal. Nos habla del tren de Mérida a Progreso, de la ruta del velero de Progreso a Belice, de alimentos de la ciudad de Chetumal, del aeropuerto. Nos habla de cines, del museo. También nos hace mención de que de música barroca de Bach, y va relacionado con las iglesias barrocas de Chiapas y Oaxaca. Nos habla de que los ciudadanos de Chetumal leen a Thomas Mann, las confesiones del estafador de Herman Melville, Moby Dick, a Borges, Whitman. Nos habla de la llegada del Partido Socialista Chetumal. Hay lectores de Marx con el capitalismo, el manifiesto. Nos habla que los chetumaleños que tienen noción del Museo del Prado y que en sus conversaciones en un famoso café de Chetumal en donde van políticos en la tarde. Recuerdo que a un lado está la calle Zaragoza y la Héroes. Ahí está ubicado ese café. Y ahí en las reuniones se habla de cuestiones culturales, no solo de política, pero también del Museo del Prado, del Bosco, Velázquez. Nos dice que en esa época de los años 30 había un teatro conocido como Arenal y se presentaban bodas de sangre de Federico García Lorca, por lo cual Elvira Aguilar dentro de esta obra hace unas reflexiones bastante importantes dentro de esta contextualización, y es obvio que nos va narrando la vida cotidiana de Chetumal, así como la llegada del Apolo 11 y su alunizaje el 20 de julio de 1969, pero en Chetumal hay pocas familias que tienen televisión y no es a color, es en blanco y negro. Y la señal era por un satélite que pasaba. Entonces, señal de 2 horas, pues ya no hay, ya no sirve la televisión. Es el problema de Chetumal de aquella época. Por lo cual las familias de Chetumal vieron el alunizaje, de que fue a nivel mundial, y cuando se corta la transmisión, la televisión de Elvira Aguilar, que dice que era de su abuela, obvio, su abuela está más joven, igual que su madre, entonces es la televisión de los Aguilar de Chetumal,
y a partir de ahí ya no hubo ninguna transmisión, no hay señal hasta el Mundial de 1970. Entonces su televisión, dice Elvira Aguilar, que pusieron un mantel y como eran televisiones grandes de bulbos, ponían un florero, algo tenía que servir ese mueble para usarlo posteriormente en el Mundial de México C70, por lo cual la perspectiva de Elvira Aguilar es de índole de la microhistoria, que pretende realizar una descripción cultural de los atractivos naturales turísticos de la ciudad de Chetumal. Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de lecturas nos va a servir para adentrarnos a este tipo de reflexiones y es una muestra del desarrollo cultural indiscutiblemente de Chetumal. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Sí, porque estamos buscando la otra obra de Elvira Aguilar, que no la puedo localizar en las reseñas que me ha publicado la Universidad de Quintana Roo. A ver, déjenme ver estos apuntes de la lejanía. No, es de David Lara Catalán. Él era el director del planetario hace un par de años. Sí, entonces, bueno, yo creo después la busco con más calma para trabajar el día de mañana el Museo de la Maqueta de Chetumal, pero evidentemente tenemos, a ver, bueno, se brincó esto en el fonógrafo porque tenemos objetos de la vida cotidiana de los ciudadanos de Payo Obispo, tenemos tela que serían rebozos, guantes de mujeres de la alta sociedad, tenemos una vajilla para el té, tenemos aquí una especie de costurero metálico en donde las mujeres ponían los hilos, tijeras, ganchos, agujas, y arriba tenemos polvaneras para las mujeres, para la cuestión de la belleza de la mujer. Y aquí, miren, tenemos una máquina de escribir de principios del siglo XX, obvio por el color ya está muy oxidada, pero imagínense aquellas sociedades que no tienen computador, no tienen tablet o un iPhone, pues esto era el desarrollo de la tecnología que estaba llegando a Chetumal. Son máquinas que vienen de los Estados Unidos, máquinas muy pesadas y evidentemente aquí va una cinta, poner el papel, pues el papel, mover el carrete y ponerse a teclear, el carrete se va moviendo. Una vez que llega a su finalización, las personas oyen el sonido como un timbre y mueven el carrete a su izquierda para seguir teclando. Y esta es la tecla espaciadora, así como lo tiene la lab, así como tiene las letras, son las mismas que tenemos en una lab, los números. Por aquí se bajaba hacia abajo para tener, se apretaba para tener las altas mayúsculas. Para quitar las mayúsculas apretabas, se subía ese botoncito que tenemos aquí hacia arriba y ya tenemos las minúsculas. Por aquí, al igual que una lab, tenemos la tecla para los acentos y evidentemente cuando se gasta la tinta, que es un carrete, se cambia. Hoy en día, pues es difícil conseguir una máquina de escribir y obvio no vas a encontrar en ninguna librería, ni siquiera del centro, un carrete para máquina de escribirlo. Hoy todo el mundo usa la computadora, pero vean el desarrollo tecnológico de la época. También tienen notas de periódicos, recortes
de los hombres de la actualidad. Llegan a Mérida las fuerzas del general Garcilaso y aquí viene la nota. Viene unas imágenes de los personajes y vean a la mujer. Allá en Chetumal, esta es la mujer de la justicia que tiene la espada y la balanza. Es prácticamente una diosa del panteón del mundo griego y que, por decir, si ustedes han ido a la casa de justicia de Chetumal, que está por el bulevar, sería pasando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí sobre el bulevar, a mano, como si fueran, no sé si todavía está el VIPS, pero bien, saliendo de Palacio de Gobierno hacia el VIPS. Del lado izquierdo tenemos a la bahía, del lado derecho los edificios de gobierno, pasas el Palacio de Gobierno, pasas el edificio de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego viene una avenida en donde tenemos pues la diosa de la justicia y el recinto de en donde se hacen, me dicen que ahí se hacen los juicios orales. Entonces, es como una situación muy importante del arte urbano que tenemos en Chetumal. Después vamos a dar una clase sobre arte urbano. El recorte de periódico viene de 1915. Luego tenemos casas de madera con curvato, que sería esta, que sería a escala. El curvato, como ustedes saben, es para almacenar el agua de la lluvia y proveer de este vital líquido para, pues más que nada para el consumo, para la cocción de los alimentos. Hay pocas casas de madera hoy en día en Chetumal, que si ustedes son de la ciudad o conocen la ciudad de Chetumal pueden reconocer en dónde están esas casas que inclusive tienen una placa que son patrimonio cultural de Chetumal. Del lado derecho tenemos al fondo un mueble de madera con un quinqué. Posiblemente este tipo de muebles, al tener un quinqué, era para colocar el quinqué y alumbrar en la noche, o quitar el quinqué, poner un mantel y poner un florero para, bueno, con el calor, pues se marchitan muy rápido las flores, o tener otro mueble, como pueden ser los guantes que vimos. Si subo el cursor, posiblemente los guantes no, o el costurero o una parte de la belleza de las mujeres que sirven para espolvorearse. O tenemos también este tipo de cajitas en donde se puede colocar en la nariz un tipo de planta para estornudar. Si no mal recuerdo, una cajetilla de cigarros de la época que todavía se conserva. Posiblemente en este mueble era usado para dejar este tipo de prebendas de la vida cotidiana del propio Chetumal. Y al fondo tenemos este tipo de notas para las personas visitantes que no son originarias de Chetumal, puedan leer por qué se construyeron cuando era Payo Obispo este tipo de casas, que sabemos son casas frescas, de influencia beliceña, y que evidentemente este techo de dos aguas, para que en el momento de las fuertes lluvias no se quede estancada, techo de dos aguas, y este tipo de ventanas que tenemos a un costado era para que entre el aire que proviene de la bahía de Chetumal. Y las casas principalmente son de caoba para que exista
frescura al interior de las casas. Después, como ustedes saben perfectamente bien, después de la llegada del ciclón Janet de 1955, la destrucción que hace en Chetumal, porque todas las casas son de madera, los únicos edificios que sobrevivieron son los de piedra, como la Escuela Belisario Domínguez, el Hospital Morelos y el Palacio de Gobierno, que está frente a la bahía de Chetumal. Aquí tenemos una cámara fotográfica de principios del siglo XX, en la cual son muy rudimentarias, muy grandes, muy estorbosas, pero es la tecnología de la época como una recreación, pensando en Augusto Comte, que estamos en un proceso industrial de un desarrollo científico y tecnológico, y el ejemplo son este tipo de cámaras fotográficas. Aquí tenemos una consola, una radioconsola, pero de los años 60 del siglo XX. Vean que son muy amplias, de madera, puede ser cedro, caoba, muebles muy duraderos en regiones de calor. Se levanta la tapa. Aquí tenemos un disco, un tocadiscos, que las revoluciones son de, si no mal recuerdo, de 45, 30 y 75. De 45 son discos muy pequeños, de 30 son los discos grandes, y la revolución de 75, disco grande, pero muy grueso, y se colocaba la aguja en el disco y de manera automática va recorriendo un brazo con una aguja. Y las bocinas son estas que están abajo, las bocinas para escuchar la música. Si estamos hablando de los años 60, la gente del rumbo, pues le gustan los tríos, los diamantes, los panchos, y para esto pues se recomienda hablar con el maestro Javier España, que conserva los muebles de su mamá, y cada vez que se platica con el maestro España, cuando iba a tomar su seminario que me invitó en el 2015 y 2016 de literatura, que es los lunes de 6 a 8, 15 minutos antes de la clase platicaba, o nos platicaba de la música de la región, los tríos, influenciados en Mérida con música de los dandies, por decir. Y es obvio que guarda con cariño los discos de su señora madre. Aquí abajo pues sería el radio. Es obvio que estando en Chetumal, cuando yo llegué a Chetumal en el año 2006, me compré un radio de pilas por los ciclones, y nada más el radio me agarraba 4 estaciones. Yo prendí el radio y a mí me sorprendió que en las pocas estaciones, así como puedes escuchar a Lola Beltrán, puedes oír a José José, y de repente te metían a Chicoche o los Tigres del Norte, y a mí me sorprendió mucho esta parte cultural, que esto no sucede, por decir, en la Ciudad de México. Los que han venido en la Ciudad de México, olvídense de las frecuencias AM o FM, sino pones una estación de música tropical y ahí te van pues, a poner a Chicoche y a Rigo Tobar. En cambio, buscas otra estación de música ranchera y te ponen a Pedro Infante, a Lola Beltrán. Para los jóvenes, pues le mueves al radio y encuentras una estación exclusivamente de puro reggaetón. Si no les gusta este tipo de música, pues hay estaciones exclusivas para rock en español, rock en inglés, Radio Universal, música de los 50, 60 y 70. Ya si quieres
un rock más contemporáneo, pues te vas a otro tipo de estación para encontrar música Madonna, es lo que se me ocurre ahorita. Entonces, este tipo de consolas en la Ciudad de México se oyen todas las estaciones, las traes a Chetumal y nada más vas a escuchar 4 estaciones cuando yo llegué en el 2006 a Chetumal. Aquí tenemos un radio de la década de los años 40 del siglo XX. Entonces, vean, pues 2 botones, encendido y el otro es para mover las estaciones. Este tipo de botoncitos es para grave, agudo, lo traes a la Ciudad de México, le puedes meter AM, FM, onda corta, que tienen otro tipo de radios, y este tipo de radios no son transistores, sino son de bulbos. Los radios y televisiones de bulbo hoy en día son de museo, difícil que una familia conserve una televisión o un radio de bulbos. Y llegamos al fonógrafo y tenemos como última lámina las notas musicales de la obra y el himno de Quintana Roo que conserva este museo. Bien, ¿alguna duda o algún comentario? Por decir, las clases que vamos a tener con los museos, algunos pueden ser muy descriptivos. Con el Museo de la Maqueta puede ser muy descriptivo, pero es fundamental para, más que nada para los que nacieron en Chetumal, ubicar las calles de Payo Obispo. De hecho, en el año 2015 me presentaron 3 señoras de 80 años. En el 2015, no sé si vivan, y fueron con sus compañeros de humanidades de la primera generación para que yo escuchara de viva voz de las señoras de 80 años, las sobrevivientes del huracán Janet. Entonces ahí están historias de vida. Yo ahora sí oí, nada más saludé por respeto, no hice preguntas, no hice comentarios, porque señoras de 80 años en el 2015 son de una convicción muy cerrada para los que venimos de fuera, los que no nacimos en Chetumal, y a mí me invitaron a la plática que fue en el VIPS para escuchar de los sobrevivientes del ciclón Janet. No hice ninguna pregunta, no tomé fotografías, no tomé ni video ni sonido. Nada más recuerdo la serie de preguntas que sus compañeros de humanidades, ellos sí grabaron y ellos tienen las cintas, que es parte que todavía queda por hacer en Chetumal, hasta que yo regrese y rescatar esas cintas. Bien, entonces, muy importante ese museo, porque con personas de 80 años te dan, pues te platican de los primeros cines, de las tardeadas que se hacían en las escuelas, la música que se tocaba en vivo, electrificación por la avenida principal. No toda Chetumal estaba electrificada, los carros de gasolina, pues solamente el gobernador o el presidente municipal eran los únicos que tenían auto. Las casas de madera de 2 pisos, la gente pudiente como el gobernador que tenía su casa de 2 pisos, la casa de los pescadores, la casa de los madereros, son más sencillas. Entonces es parte de la riqueza cultural de Chetumal. Bien, dudas o preguntas. Ya cuando lleguemos a los museos en donde tenga, sí, pues la civilización maya, la clase ya no va a ser tanto descriptiva, sino va a ser más de índole histórica con los objetos. No hay dudas o preguntas.
o algo que desean comentar ya para despedirnos. Bueno, entonces en mi computadora son 10 de la noche con 2 minutos. De mi parte es todo, entonces dejo de compartir pantalla. Y pues la clase, pues más que nada es para los alumnos que puedan tener problemas de internet o una lab descompuesta. Y hoy, evidentemente, pues la clase es grabada para las autoridades de la universidad que estamos trabajando 2 horas en tiempo y forma con el horario presencial de la Universidad de Quintana Roo. Y buenas noches, por lo cual dejo de grabar. Ya dejé de grabar, que tengan ustedes buena noche y nos vemos mañana para la siguiente sesión. Hasta